Gracias a todos nuevamente desde mi canal de YouTube, o sea, cerrarte a la orden. Un poco barbado, pues estamos ya casi culminando. En esta semana terminamos Barba Omer y entonces me van a ver desde otro aspecto, ya sin barba, pero igual, cuando es un mandamiento, no importa la estética, no importa nada. Lo que importa es agradar al Rey Supremo, al Creador del cielo y la tierra, que Él es el que nos interesa. ¿Qué es lo que opina de nosotros? No qué opina nuestro vecino, nuestro prójimo. Pues con nadie se va a quedar muy bien. Pero Baruch Hashem, estamos aquí nuevamente en el capítulo nuevo, número 2 del Pirkei Avot, que dice nuevamente, comienza diciendo: todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo futuro, como se está dicho en Isaías 60:21, y tu pueblo compuesto de justos heredarán para la eternidad el país de la vida. El futuro de mis plantaciones, obra de mis manos para glorificarme. En el capítulo 2 del Pirkei Avot comienza diciendo esto. Y el rabí decía: ¿cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Aquel que glorifica a él y a la humanidad. Cuida de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno comparada al perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una misma. Con su recompensa, el beneficio te proporcionará una transgresión con su castigo. Piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. Pensemos en estas 3 cosas y entonces vamos a evitar caer en una tremenda transgresión. Recuerda que por encima de ti hay un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones quedan inscritas en un libro. Sigue el rabí. Es como vamos a adentrarnos en el segundo capítulo de nuestro tratado. Por el rabí entendemos al rabí Yehudá el santo, el príncipe hijo de Shimon Hanasí y nieto del rabí Gamaliel II. En consideración al papel excepcional que llegó a desempeñar, y se le denomina comúnmente el rabí, pues fue el maestro de todo Israel. La providencia veló por él desde su más temprana edad. El rabí nació el mismo día que el rabí Akiva murió, martirizado, la responsabilidad más eminente en su tiempo. Así se cumplió la palabra de la Torá: el sol se pone y vuelve a salir. El sol que el rabí Akiva no había acabado de desempeñar en el horizonte, y ya nacía el niño el niño que al hacerse hombre resplandecería como el astro del día. Eso lo encontramos en Kedushin 72b, o sea, en el Talmud. Por haber circuncidado a su hijo, el padre fue denunciado a las autoridades romanas. Era entonces la época de las persecuciones de Adriano, y la circuncisión estaba estrictamente prohibida, por lo que tuvo que ir a Roma para justificarse. Ese viaje dio comienzo a las relaciones entre el Nazir de los judíos y la dinastía de Antonio, relaciones que llevarían a ser muy cordiales con el correr de los tiempos. Desde joven, Yehudá se ganó la estima de los maestros más insignes, hasta el punto
que su padre modestamente le calificó león, hijo de zorro. Sediento de saber, el muchacho iba a una escuela y a otra por conocer los diferentes modos didácticos en práctica. La mayoría de sus conocimientos se los dedicó a Shimon ben Yochai y el rabí Esdra ben Shamu. Tal se benefició también de su enseñanza el rabí Meir, o por lo menos de uno de sus discípulos. El rabí sucedió al padre en el cargo de príncipe, o sea, el Nazir. Empezó la época más gloriosa de la diáspora de la Torá. Cuenta Rebeca, madre de Isaac y Jacob, interrogó a Dios en un momento de angustia, y que éste le dijo: hay dos pueblos en mi vientre, Shenegoim be Dijet. Nuestros sabios relacionan esa frase con la profecía según la cual un día había de nacer dos hombres superiores a todos los contemporáneos. Piensa que dicha profecía alude tanto al rabí descendiente de Jacob como Antonio descendiente de Isaac. El caso es que estos dos hombres estaban unidos por una entrañable amistad. Gracias al emperador romano, el rabí consiguió que su pueblo tuviera paz y holgura, y al mismo tiempo se vio colmado de muchas riquezas. El maestro no veía más que para su pueblo y para las santas palabras de la Torá. Estudiaba noche y día y impartía sin tregua sus enseñanzas. Reunía alrededor de todos los hombres cultos de países y se dedicaba a estudiar con ellos. A Seforín, ciudad donde vivía el rabí, acudían a alumnos llenos de entusiasmo, y él los mantenía en los años de escasez. Abría sus reservas de plata y de alimentos y las repartía entre aquellos que padecían hambre, ya que sabios e ignorantes se preocupaban por la educación de los niños, especialmente por la de los huérfanos abandonados, y les buscaba educadores cuya misión consistía en hacer que aquellos hombres buenos y honrados. Pero sus obras más importantes fue la compilación y la escritura de esta Misná. El trabajo que hizo de él un segundo Moshe, pues así como el gran maestro nos transmitió la Torá, el rabí nos la ha conservado. En efecto, hasta entonces la ley oral no había sido fijada, y con el paso de sus generaciones corría el riesgo de caer poco a poco en el olvido. Los 6 volúmenes de la Misná. Anteriormente, el rabí Akiva, experimentado ya la necesidad de fijar la orden de la ley oral de manera sistemática, le debemos un primer intento, que ha sido denominado Misná del rabí Akiva. Sus alumnos, el rabí Meir, continuó la labor en este último. En su recopilación sirvió como base para el rabí y su obra intitulada Setá Misná del rabí Meir. Con la ayuda de sus colegas, de sus hijos y de sus discípulos, calificó y trilló en inmenso material de su estudio y lo examinó agrupando ciertos textos, eliminando otros y dividiendo finalmente toda la ley oral en 6 grandes partes. La primera contiene todos los mandamientos divinos relacionados con la agricultura y sus productos, incluidas las bendiciones de pan y de las frutas, así como las prescripciones relativas a las oraciones y al culto, practicando colectivamente. La segunda parte integra las enseñanzas referentes al Shabbat y a los días festivos y todos los
textos de quienes relacionan con estos temas. La tercera parte nos informa sobre los matrimonios, el divorcio, los contratos matrimoniales, el liberato, el jalizaj y todo lo referente a ello, como por ejemplo los votos, ya que el marido tiene derecho a liberar a su esposa de una promesa. La cuarta contiene toda la jurisprudencia judía, los preceptos correspondientes a pleitos civiles y criminales y la constitución de tribunales. Muchos hablan allá afuera de jurisprudencia judía, pero desconocen totalmente el tema de la jurisprudencia judía que está en la Misná del Pirkei Avot. La quinta trata de los sacrificios del Santo Templo, cuando existía el templo, así como los alimentos permitidos y prohibidos y todo lo relacionado con ello. Por último, la sexta está dedicada a los mandamientos que conciernen a la pureza y la impureza, lo que toca a vasijas, ropas, enfermedades, baños rituales, vida conyugal. Así quedó clasificado sistemáticamente todo el contenido de la tradición oral, de tal manera que resulta fácil estudiarla. Lo que hasta entonces había sido una inmensa masa de informes de prescripciones particulares se convirtió en un todo organizado, donde cada problema ocupa el lugar que le corresponde por lógica. El rabí poseía todas las cualidades para asumir tan enorme tarea: el respeto estricto de los textos, la capacidad crítica para apartar las disposiciones que no hubiesen sido aprobadas por la halajá, y la subordinación necesaria de las decisiones y de autoridades antiguas. Órdenes y consejos. Vamos a considerar ahora la palabra del rabí que cita nuestra Misná. Parecen oscuras y llenas de contradicciones. ¿Cómo puedo preguntar, rabí, cuál es el buen camino que el hombre debe de escoger? ¿Acaso la Torá no nos lo indica? ¿Por qué nos preguntamos cuál es el camino recto que el hombre ha de seguir? Muchos nos preguntamos cuál es el propósito por el cual Hashem nos envió a este mundo. No lo hemos sabido, y a veces tenemos 40, 50, 60 años de edad y nos preguntamos ¿por qué Hashem me mandó a este universo, a este mundo? Entonces, en efecto, el que todo hombre debe escoger el buen camino es algo que no admite discusión. Hubiese debido decir cuál es el camino que el hombre debe seguir o cuál es el camino a secas. Lo más curioso es que el curso de la sentencia se pasa del método indirecto al directo, ya que el propio rabí distingue entre mandamiento leve y mandamiento difícil. No se contradice cuando añade, pues no conoce la recompensa de la misbot. En efecto, parece evidente que la recompensa dependa del grado de dificultad del precepto en aplicar. ¿Por qué la Torá nos dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. ¿No costará un poco o no se nos vuelve un poco conflictivo soportar a una persona de 76, de 80 años, de 82, 83, cuando se vuelve un niño? Porque los sabios dicen que honrar al padre y a madre trae gran recompensa sobre este mundo. Largos días para ti.
Pero si honras al abuelo y a la abuela, que son personas mayores, adultas, todavía te resulta el doble beneficio. ¿Cómo puedo pedir al santo, al sabio, que evaluemos la recompensa de una amistad, habiendo dicho anteriormente que no tenemos la posibilidad de conocerla? La última parte de la sentencia parece contradecir de manera rotunda la enseñanza de Antígono. No seas como los criados que sirven al amo para recibir un salario, decíamos en una misma anterior. Antíoco dice que no debemos ni tan siquiera desear una ganancia, mientras que el rabí nos recomienda que lo calculemos. La contestación a esta pregunta nos lleva a verificar el testigo de la sentencia, distinguiendo entre el camino recto y el mandamiento, por lo que respecta a las mitzvot o a los mandamientos. Al judío piadoso no le está permitido hacer selección. Debe cumplir con el mismo cuidado los mandamientos que resulten difíciles a los que parezcan difíciles. Pero existe en el judaísmo otra categoría de prescripciones que no es obligatoria, sino que es recompensable aplicar. Me refiero a la beneficencia, a los actos de bondad. Recordemos que la caridad es uno de los pilares que sostiene la moral. Debemos seguir el ejemplo del eterno nuestro Dios, que tomar modelos, sublimes casualidades, así como Él es misericordioso, nosotros también tenemos que serlo. Así como Él viste al desnudo Adán y a Eva, visita a los enfermos a Abraham cuando estaba en el tercer día de la circuncisión, amortaja a los muertos cuando enterró a Moshe, y nosotros debemos hacer otro tanto, imitarle en todo lo que podamos. Ahora bien, dentro de estas categorías de mandamientos, la elección está permitida en efecto. Los hombres difieren entre sí sus aptitudes, sus inclinaciones, sus posibilidades o resultados que consiguen. Algunos son capaces de adquirir muchos conocimientos y al mismo tiempo tienen el talento necesario para transmitirlos, gracias a lo cual puede llegar a ser un gran maestro en su pueblo. Y otros se encuentran en las posesiones de la gran fortuna y por lo tanto pueden convertirse en bienhechores para los pobres. Otros tienen el don de conservar las palabras, como consecuencia el poder de encaminar a los pecadores. Otros poseen la valentía de la fuerza suficiente para luchar por el pueblo, defender a los que padecen persecución, ayudar a los oprimidos y proteger a los débiles. Y todo eso nos va haciendo un solo pueblo. Así pues, en esta sentencia, lo que el rabí quiere que hagamos es la elección juiciosa, tanto para nuestra propia salvación como para servir a nuestros semejantes. Si un hombre magníficamente dotado para la enseñanza se dedica exclusivamente a la beneficencia, mientras que éste podría ser practicada con igual provecho por otras personas menos capacitadas, comete una falta contra el prójimo y también para consigo mismo. A la inversa, el que se impone debe exhortar a su semejante sin tener la fuerza de convicción y elocuencia necesaria, se expone a toda clase de disgusto y no beneficia en modo alguno a los demás. Por eso, ¿cuál es el buen camino que el hombre debe escoger?
El ejemplo de las palabras demuestra que el rabí alude aquí a la práctica de caridad, pues es así como nuestros sabios comentan el siguiente versículo de Éxodo 18:20. Y les enseñarás el camino que han de tomar. El camino nos dice, hace referencia a las buenas acciones. La palabra señala que se trata de las relaciones que mantenemos en general con nuestro semejante, como lo enseñan nuestros sabios. Y les ha de hacer lo que sea justo a los ojos de Hashem. Esta frase alude a las relaciones comerciales. De hecho, se refiere que el que actúa con lealtad y buena fe en el terreno profesional se gana el aprecio del prójimo, y la Torá valora su honradez, tal como si hubiera cumplido con todos los preceptos enseñados por Hashem. En el tratado Mejilat dice de Shemot 25:26, en conclusión, el rabí tiene perfecto derecho a preguntar ¿cuál es el camino? Ya que se trata de seleccionar algunos de muchos preceptos divinos, sino que el ejercicio de la caridad, de las relaciones interpersonales. En este terreno es lícito que cada cual elija según su capacidad, mientras que los mandamientos, que son imperativos, categóricos, hemos de cumplirlos todos escrupulosamente. Vamos a ver verdaderamente que cada Mishnah nos trae un desarrollo a elegir, y este desarrollo es lo que les decía al principio: un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y una pluma que todo lo escribe. Muchos a veces hacemos comparaciones tan ilógicas como compran el perjuicio que te ocasionan el cumplimiento de una Mishnah, con su recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión, con su castigo, beneficio o pérdida. ¿Qué nos traerá el beneficio de dar sedaca? Si damos, como que si nos diera la recompensa de pérdida. Pero como sabemos, ahí es donde la Torah oral y la Torah escrita se funden en una sola, haciéndonos de nuestro conocimiento estas cosas. Cuando nosotros damos la sedaca, extendemos la mano y lo damos, soltamos algo que es de nosotros, algo que es de nuestro esfuerzo. Y entonces viene la Torah escrita y nos dice: el que presta pobre, le presta a Hashem. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Pérdida o recompensa? Tenemos recompensa porque Hashem nos lo va a devolver. Nos lo va a recompensar en este mismo mundo. Y vamos a obtener nuestras finanzas, siempre van a estar al margen alto. Pero si no damos lo que tenemos que dar, Hashem nos lo quita. Nos lo quita en enfermedad, en caso superior que Hashem no lo quiera, Kadve Shalom, Hashem nos traiga paz, Hashem no lo permita, nos trae
enfermedad, que el carro se nos descompuso, que nos robó el mecánico, el mecánico nos estafa, el mecánico hizo las suyas con nuestro carro, y así sucesivamente. Viene el doctor y le dice a uno, este tratamiento le va a ir bien, y no era el tratamiento adecuado para su enfermedad, tiene que gastar el doble con eso, y así sucesivamente viene cobrándonos la vida lo que nosotros tuvimos que dar. A cambio, si damos, le estamos prestando a Hashem, estamos haciendo un soporte en este mundo. Déjeme contarle que a raíz de lo que los hijos de Israel, de los que dio Abraham, nuestro padre Abraham tenía su carpa en medio del desierto, y a todo forastero que miraba llegar, él lo atraía para su carpa de campaña, le llamaba y le daba de comer, le daba vino, le daba pan, y todos eran beneficiados, les daba techo, les decía quédense aquí, los protegía, y a raíz de eso, los hijos de Israel, por los 40 años que cabalgaron en la tierra, para llegar a la tierra prometida, por su dureza de corazón sufrieron de hambre en muchas ocasiones. Por la dureza de su corazón sufrieron sed, pero para Hashem tenía todo para ellos. Si ustedes leen los relatos, dice que clamaban al cielo y Hashem les devolvía lo que quería, lo que tenía preparado para ellos. El oído de Dios. El oído de Dios está atento, que capta los demás dulces susurros del rezo. El cuchilleo de los malvados, cuando fabulan en secreto, los gritos de dolor, los suspiros angustiosos de los que padecen opresión y persecución. Todas tus acciones quedan inscritas en un libro. Dios no conoce el olvido. Sea cual sean nuestras acciones, buenas o malas, quedan registradas ante el trono del Todopoderoso. Claro, estas, las expresiones ojo, oído, libro, deben entenderse metafóricamente. Solo sirven como para poner manifiesto que no podemos sustraer nada del conocimiento del omnisciente y omnipresente Hashem mismo. Veamos ahora lo que el Rabí hace resaltar precisamente en estas tres cosas. Lo que caracteriza la contribución humana es la capacidad de pensar, hablar y actuar. Ninguna criatura, excepto el hombre, sabe ejercer su conocimiento, expresar su pensamiento, con palabras transformar sus ideas en actos. El hombre otorgado vigila pues tus pensamientos para que permanezcan puros y buenos, pues el ojo del Creador puede leer hasta en lo más recóndito de tu corazón. Procura que tus palabras sean veredictas y honestas, pues el oído del Señor las oye todas. En fin, actúa de tal manera que no tengas de qué arrepentirte y de lo que hayas hecho, pues tus acciones no carecen de olvido. Si tus pensamientos son puros, tus palabras sinceras y tus actos perfectos, entonces el ojo bondadoso de tu Padre te mira desde el cielo con benevolencia. El oído de Hashem, de misericordia, escuchará las imploraciones de tu corazón, y el Eterno te recordará de todo lo bueno que hayas hecho en esta tierra, y te permitirá algún día gozar del mundo futuro y según tu comportamiento sobre este mundo. Quiera Hashem que esta segunda Mishnah del Pirkei Avot, el segundo capítulo, primer Mishnah del Pirkei Avot,
nos deje un buen sabor a nuestros oídos de lo que hayamos oído, y pónganse a pensar en lo que leímos. Que allá arriba hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha, y un libro y una pluma que todo lo escribe. No miremos hacia el lado si está la persona viéndonos para llevarnos algo. Miremos hacia el cielo, que ahora en la tecnología están las cámaras que nos pasan la hora del delito. Y así va a ser en la hora de nuestro juicio. Nos van a sacar la cámara y nos van a poner, mire, usted allá en la tierra hizo esto y esta es su recompensa. Baruch Hashem, Kira Hashem, que cuando le pongan el monitor, usted haya aprendido de esta misma y comience a ceder hacia lo bueno, no hacia lo malo. Y se vaya perfeccionando como un hombre bueno sobre esta faz de la tierra, y que cuando sean buenas noticias a nuestros oídos y les digan, Baruch Hashem, sus obras son buenas, usted ha sido un hombre bueno sobre la faz de la tierra, estudió mucho el Pirkei Avot y aprendió del Pirkei Avot, hizo bien sus mandamientos y su mitzvot, los llevó a cabalidad lo que le correspondía hacer. Baruch Hashem, quiera Hashem, que seamos escritos en el libro de las buenas obras. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ha, Baruch Shekebo Malkuto Leolam Bae. Ese es el eslogan con el cual yo termino. Shema Israel, escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Bendito sea el nombre de su gloria por siempre jamás. Amén.